Mamá, si morimos aquí, alguien sabrá que alguna vez existimos. La pregunta de la pequeña criatura, lanzada en un susurro contra el silencio del desierto, quedó flotando en el aire pesado y sin respuesta. Su madre no tenía palabras para consolar esa duda, sin saber que la tierra misma estaba a punto de traerles una contestación, envuelta en sangre y en la sombra de un guerrero moribundo. Hola, mi querido amigo. Soy Pedro Fernández, y te doy la bienvenida a un nuevo relato, donde las leyendas se forjan en el corazón del desierto. Antes de sumergirnos en el polvo y los secretos de Sonora, te invito a suscribirte a nuestro canal y a pulsar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Tu apoyo es el fuego que mantiene vivas estas leyendas. Nuestra historia de hoy echa sus raíces en la tierra más olvidada por Dios y por los hombres. La apachería, esa frontera salvaje entre Sonora y Chihuahua, donde solo sobreviven los más fuertes, o los que han aprendido a hacerse invisibles. Only, agazapadas como un animal herido entre los pliegues de un cañón color ocre, se alzaban las ruinas de la misión de San Javier del Silencio. Sus muros de adobe, que alguna vez prometieron la salvación, se desmoronaban ahora como terrones de azúcar viejo. Ypsilon, su campanario sin campana, era solo un dedo huesudo apuntando a un cielo indiferente. El viento, único habitante constante, silbaba entre los arcos rotos una canción de infinita soledad. En este santuario roto vivían dos almas. Elena y su hijo Mateo, de 8 años, no vivían, sobrevivían. Cada amanecer era un pacto renovado con el sigilo, cada atardecer una oración susurrada para que la noche no trajera consigo el sonido de caballos o de hombres. Elena se movía por las ruinas como una sombra, una mujer joven cuyo rostro guardaba la belleza de una flor del desierto, pero cuyos ojos cargaban la eterna vigilancia de un venado acosado. Hacía 2 años que su mundo se había reducido a esas piedras y a ese pedacito de cielo que se asomaba por encima de las paredes del cañón. 2 años desde que los hombres de don Ricardo Montero le arrebataron a su esposo, Jacinto, por defender el arroyo que daba vida a su pequeño rancho. Desde entonces, Elena era una fugitiva en su propia tierra. Mateo, su niño, era un reflejo de esa vida clandestina, un niño viejo de ojos profundos que había aprendido a caminar sin hacer ruido y a hablar en susurros. No recordaba lo que era correr en campo abierto ni gritar de alegría. Sus juegos eran lecciones de supervivencia disfrazadas. Mira, mi vida, le decía Elena, arrodillada junto a una planta de tallos espinosos y apariencia muerta. Esta es la gobernadora. Parece seca, inútil, pero cuando la lluvia la besa, se llena de flores amarillas y suelta un aroma que perfuma todo el desierto. Recuerda esto, Mateo, lo que parece muerto, a menudo solo duerme, esperando su momento. El niño asentía, tocando con la punta de los dedos las ramas secas. Sabía que su madre no solo hablaba de la planta, hablaba de ellos, pero Elena también le enseñaba otras cosas. Le mostraba qué hierbas borraban las huellas, qué cuevas amplificaban el sonido de alguien que se acercaba y cómo el vuelo de los zopilotes podía delatar la presencia de un campamento a leguas de distancia. Cada lección de vida era también una lección de muerte. Cada enseñanza sobre la belleza del desierto venía atada al miedo que se escondía detrás de cada roca. Esta existencia, suspendida en el tiempo, era un tormento silencioso. La supervivencia había matado la vida. No había risas, solo sonrisas cansadas. No había futuro,
solo la repetición de un presente lleno de angustia. Por las noches, cuando Mateo por fin se dormía, Elena se permitía llorar en silencio. Lloraba por el esposo que le habían robado, por la infancia que le estaban robando a su hijo y por la mujer que ella había sido, cuyo recuerdo se desvanecía con cada amanecer polvoriento. Se aferraba a los rituales para no volverse loca, moler el mezquite para hacer harina, remendar la misma ropa una y otra vez, rezarle a un Dios que parecía tan lejano como las estrellas. A veces, sentada en el umbral de su refugio, observaba a Mateo jugar al coyote y el conejo consigo mismo. Un juego donde el objetivo era siempre el mismo, esconderse tan bien que ni el sol pudiera encontrarlo, y un frío le recorría el alma. Estaba criando a un fantasma, un ser humano cuya principal habilidad era no existir. Esa tarde, el aire cambió. El calor del día no cedió al frescor del atardecer, sino que se volvió denso, opresivo. El viento dejó de cantar su canción solitaria para convertirse en un gruñido bajo que arrastraba arena fina. Una tormenta se acerca, murmuró Elena, olfateando el aire cargado de electricidad. Sus ojos se clavaron en la boca del cañón, allá a lo lejos. Pero no era solo la tormenta lo que sentía, era algo más, una inquietud antigua, un presentimiento oscuro que le erizaba la piel. Llamó a Mateo con un gesto, y ambos se aseguraron de que la entrada a su escondite, una vieja cripta, bajo el altar derruido, estuviera bien oculta. Mientras arrastraba la losa de piedra que servía de puerta, Elena sintió la mirada de su hijo sobre ella. Fue entonces cuando el niño hizo esa pregunta, esa astilla de verdad que se clavó en el corazón de su madre. «Mamá, si morimos aquí, alguien sabrá que alguna vez existimos». Elena se congeló, miró el rostro de su hijo, tan serio, tan lleno de una sabiduría que ningún niño debería poseer. Quiso decirle que sí, que por supuesto, que el amor que sentían era más grande que el desierto y más eterno que las estrellas. Quiso mentirle, pero la verdad se ahogó en su garganta, porque en el fondo de su alma ella se preguntaba lo mismo cada maldito día. La respuesta que Elena no pudo darle a su hijo se la dio el desierto. La tormenta, que había sido un gruñido en el horizonte, se abalanzó sobre el cañón con la furia de un dios antiguo y colérico. El cielo se tornó del color de un moretón, y el mundo se deshizo en un torbellino ocre. El viento no silbaba ahora, rugía. Era un monstruo de arena y polvo que lo devoraba todo, borrando el sol, el cielo y hasta los contornos de las ruinas que le servían de refugio. Dentro de la cripta, madre e hijo se abrazaban en la penumbra. El estruendo era tal que parecía que las mismas piedras de la misión se quejaban, a punto de rendirse y volver al polvo del que nacieron. Mateo no tenía miedo, sentía una extraña fascinación por esa fuerza desatada que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Pero Elena rezaba a la Virgen, a los santos y a los espíritus de la tierra que le había enseñado su abuela. Su oración no era por ella, sino por el frágil mundo que había construido para su hijo. Un mundo que ahora parecía a punto de ser arrancado de cuajo. La furia duró lo que pareció una eternidad, y cesó con la misma brusquedad con la que había comenzado. El silencio que siguió fue más profundo, más denso que cualquier silencio anterior. Era un silencio sagrado, como el que sigue al fin del mundo. Cuando Elena finalmente se atrevió a mover la losa de piedra, una luz anaranjada y extraña se filtró en la oscuridad. El aire estaba limpio, lavado, y olía a tierra mojada y a ozono. El paisaje familiar había cambiado. Nuevas dunas de arena rojiza se habían formado donde antes había matorrales, y las rocas parecían haber sido esculpidas de nuevo por un artista ciego y violento. «Voy a revisar»,
mis trampas, susurró Mateo, ansioso por explorar ese mundo recién nacido. Elena asintió, pero su corazón latía con una desconfianza que no podía sacudirse. No te alejes de los muros, quédate donde pueda verte. El niño salió con el sigilo que ya era su segunda naturaleza. Sus ojos, acostumbrados a notar el más mínimo cambio, recorrieron el terreno. Fue entonces cuando lo vio, a unos 100 metros de las ruinas, donde la tormenta había barrido la arena hasta dejar la roca desnuda. Había un bulto oscuro. No era una roca, no era un arbusto, era algo que no pertenecía a ese lugar. La curiosidad, esa fuerza poderosa que el miedo aún no había logrado extinguir en su pequeño corazón, lo impulsó hacia adelante. Caminó despacio, con la cautela de un animal del desierto. Al acercarse, las formas se definieron. Era un hombre tirado boca abajo, con el cabello negro y largo, esparcido sobre la arena como un charco de tinta. Mateo se detuvo en seco. Su primer instinto fue correr, esconderse, aplicar las lecciones que su madre le había grabado a fuego. Pero algo lo detuvo. El hombre no se movía. Su quietud era absoluta, la quietud de las cosas rotas. Corrió de vuelta a las ruinas, con el corazón martilleándole en el pecho, pero sin emitir un solo grito. «Mamá», dijo con una urgencia contenida, tirando de la falda de Elena, «hay un hombre». «Hola». «Creo que está muerto». El terror se apoderó de Elena, un terror frío y paralizante que le recordó al día en que vio a los hombres de Montero cabalgar hacia su rancho. «Dentro, Mateo, ahora», ordenó, empujándolo hacia la cripta, pero el niño se resistió. «Está herido, mamá, como el conejito que curaste. Tiene sangre en la espalda». La palabra herido cambió algo en la mente de Elena. Luchó contra el pánico, obligando a sus piernas a moverse. Asomándose por una grieta en el muro, observó la figura inmóvil. Era un indio. Lo supo por la ropa gastada, por el cabello, por la forma en que su cuerpo parecía una extensión de la misma tierra. Anapash. El miedo se convirtió en pánico. Todas las historias de terror que contaban los blancos en los pueblos volvieron a su mente. Salvajes sin alma, demonios del desierto. Su primer pensamiento fue claro y brutal. Déjà-le mourir. Si vive, es un peligro. Si lo encuentran aquí, estamos muertos. Era la lógica de la supervivencia, la ley del conejo que se esconde del coyote. «No vimos nada. Mateo, ¿entiendes?» «No hay ningún hombre», dijo con una voz temblorosa que intentaba ser firme. Pero Mateo la miró con esos ojos que veían demasiado. Esos ojos que no entendían de prejuicios, solo de dolor. «Pero, mamá, está solo, como nosotros». Esas dos palabras derribaron el muro de miedo que Elena había construido a su alrededor. Se vio a sí misma en esa figura abandonada a la merced del sol y los buitres. Con el corazón en un puño, salió de las ruinas y caminó hacia el hombre, diciéndose a sí misma que solo iba a asegurarse de que estaba muerto. Al llegar junto a él, el olor a sangre y a fiebre le confirmó que aún vivía. Con manos temblorosas, lo giró con cuidado. El rostro del hombre estaba cubierto de polvo y sangre seca. Pero incluso así, Elena pudo ver que no era el rostro de un demonio. Era el rostro de alguien que había sufrido inmensamente. Una herida de bala, fea e infectada, manchaba su espalda. Su piel ardía. Estaba casi deshidratado. En ese instante, la fugitiva aterrorizada dio un paso atrás y la sanadora, la hija de su padre herbolario, la nieta de su abuela curandera, tomó el control. Sus manos, casi por voluntad propia, buscaron el pulso en el cuello del hombre, débil. Pero allí estaba. Vio sus labios agrietados y su respiración superficial. Su mente se convirtió en un torbellino. ¿Qué hace? Dejarlo allí era sentenciarlo a muerte. Ayudarlo
era invitar a la muerte a su casa. Los hombres que le hicieron esto podían estar buscándolo. Si lo encontraban con ellos, el final sería el mismo que el de Jacinto. Miró a su hijo, que la observaba con una confianza absoluta, seguro de que su madre haría lo correcto. Y en esa mirada, Elena encontró su respuesta. ¿De qué servía sobrevivir si para ello tenía que matar la última pizca de humanidad que le quedaba? ¿Qué le estaba enseñando a su hijo si le enseñaba a dar la espalda al sufrimiento? Ayúdame, Mateo dijo, y su propia voz la sorprendió por su repentina firmeza. Vamos a llevarlo adentro. La tarea fue casi imposible. Itzae era un hombre grande, y aunque estaba debilitado, su peso era una carga muerta. Elena, con la ayuda del pequeño Mateo, tiró y arrastró, centímetro a centímetro, el cuerpo inerte a través de la arena hasta el refugio. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de colores sangrientos que parecían un presagio. Finalmente, lo metieron en la penumbra de la cripta. La luz de una vela proyectaba sus 3 sombras temblorosas en los muros de piedra. El guerrero inconsciente, el niño observador y la mujer que acababa de tomar la decisión más peligrosa de su vida. Mientras limpiaba la herida con sus últimas reservas de agua limpia, Elena temblaba. No sabía si acababa de cometer un acto de compasión o un error fatal. Acababa de meter al lobo en el corral de las ovejas. O quizás, solo quizás, había invitado a un guardián a proteger su rebaño. El miedo no desapareció, pero se transformó. Dentro de la penumbra de la cripta, el terror a lo desconocido se convirtió en una batalla concentrada contra un enemigo visible y tangible. La muerte que anidaba en el cuerpo del extraño. Elena ya no era la viuda fugitiva, era la curandera, la guardiana del frágil fuego de una vida que se extinguía. Las primeras horas fueron una lucha frenética. Con la delicadeza de quien desarma una trampa, cortó la tela endurecida por la sangre para revelar la herida. Estaba infectada, rodeada de un halo oscuro y febril. Con unas pinzas calentadas al fuego, y después de una oración silenciosa, exploró la herida en busca de los trozos de plomo. El hombre, aún en su inconsciencia, se crispó, y un gemido gutural brotó de su garganta. Mateo, que sostenía la vela con manos firmes, desvió la mirada, pero no se movió de su puesto. Una vez que la herida estuvo limpia, comenzó el verdadero trabajo de Elena, la danza ancestral que le habían enseñado su padre y su abuela. Trituró en un molcajete hojas secas de salvia y la corteza del mezquite, creando un polvo antiséptico que aplicó con cuidado. Preparó un emplasto espeso con pulpa de sábila y las hojas machacadas de la gobernadora, esa planta que parecía muerta pero que guardaba la vida en su interior. Cada uno de sus movimientos era preciso, reverente. No estaba curando a un indio, ni a un enemigo, ni a un extraño. Estaba sanando a un ser humano, pero el verdadero enemigo no era la herida, era la calentura. La fiebre lo consumía como un incendio en pasto seco. Su piel, de un tono cobrizo, ardía al tacto. Durante 3 días y 3 noches, la cripta se convirtió en un campo de batalla. El tiempo perdió su significado, marcado solo por el subir y bajar de la llama de la vela y la intensidad de la respiración del hombre. Elena no durmió, apenas comía. Se convirtió en un pilar de vigilia, en una voluntad de hierro. Mateo era su sombra, su pequeño escudero en esta guerra silenciosa. Le traía agua fresca del pozo oculto, y machacaba hierbas con una concentración impropia de su edad, y sostenía la cabeza del hombre mientras su madre intentaba hacerle beber infusiones amargas de hojas de sauce. En medio de esa lucha, el silencio se rompió. El hombre comenzó a hablar en sus delirios. Las palabras eran extrañas, guturales, pertenecientes a una lengua tan antigua como las mismas rocas del cañón.
Elena no entendía el idioma, pero entendía el dolor. El hombre luchaba contra fantasmas que solo él podía ver. Anoa, gritaba el nombre entre espasmos, un lamento que parecía rasgarle el alma. A veces, su voz se suavizaba y susurraba otro nombre con una ternura infinita. Taye, mi pequeño halcón. Elena escuchaba y su corazón se encogía. Anawa, Taye, una esposa, un hillo. Las piezas del rompecabezas de este hombre comenzaban a encajar, y la imagen que formaban era una de una tragedia que reflejaba la suya. Otras veces, los susurros se convertían en gritos ahogados. Fuego, el río corre rojo, Yadeaba, y sus manos, aún en la debilidad, intentaban agarrar un arma invisible. No corras, Taye, no corras hacia ellos. Elena, mientras le ponía paños fríos en la frente, sentía cómo las barreras del miedo y el prejuicio se derrumbaban por completo. Este hombre no era un depredador, era un superviviente, un hombre que lo había perdido todo, igual que ella. El mismo fuego que había consumido su vida parecía haber arrasado también con la de él. La compasión que había sentido al principio se convirtió en una profunda empatía, en una hermandad nacida del mismo y amargo dolor. A la tercera noche, la fiebre alcanzó su punto más alto. El cuerpo de Itzae se arqueaba en convulsiones y su respiración era un estertor agónico. Elena creyó que lo perdía. Desesperada, recurrió al último remedio de su abuela, una mezcla peligrosa de hierbas que podía matar o curar. Mientras se la administraba, le habló, no como a un extraño, sino como a un igual. Lucha, le susurró al oído, con la voz rota por el cansancio. Lucha como yo lucho cada día. Lucha por los que perdiste, para que su recuerdo no muera contigo. Lucha por este niño que te ve no como a un salvaje, sino como a un hombre. Por favor, lucha. Y después, el silencio, un silencio tan absoluto que Elena pudo escuchar los latidos de su propio corazón. Se quedó inmóvil, esperando el último aliento, pero no llegó. Lentamente, como la marea que se retira, la tensión abandonó el cuerpo del hombre. Un sudor profuso brotó de cada uno de sus poros, empapando las mantas. Su respiración, antes una tormenta, se calmó hasta convertirse en un ritmo profundo y regular. La calentura había cedido, la batalla estaba ganada, agotada. Elena se desplomó junto al lecho improvisado por primera vez en 3 días. El sueño la venció. Despertó con el primer rayo de sol que se colaba por una grieta en el techo de la cripta, creando un haz de luz dorada en el que danzaban motas de polvo. Un par de ojos la estaban observando. Itzae estaba despierto, no se movió, no habló, solo la miraba. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos, ya no ardían con la locura de la fiebre. Estaban llenos de una lucidez tranquila, de un cansancio infinito y de algo más, un entendimiento. Su mirada pasó de Elena a Mateo, que dormía acurrucado a los pies de su madre, y luego recorrió el pequeño espacio, notando los restos de hierbas, los cuencos vacíos, las señales de la batalla que se había librado por su vida. No hubo palabras, no eran necesarias. En el silencio de esa cripta, bajo la mirada de un guerrero apache que le debía la vida, Elena sintió que su acto de fe había sido respondido. El miedo seguía ahí, en algún rincón de su alma, pero ya no la dominaba. En su lugar comenzaba a crecer una esperanza frágil, tan delicada y tenaz como una flor de gobernadora después de la lluvia. Habían desafiado a la muerte y Jesse Manal lo pelodado. Por ahora, habían vencido. Los días que siguieron a la ruptura de la fiebre transcurrieron en un silencio denso, cargado de preguntas no formuladas. Itzae recuperaba sus fuerzas lentamente. Con la paciencia de un árbol que extrae vida de la roca, Elena le llevaba caldos de hierbas y raíces, y tazones de atole de mezquite.
no hablaban. Ella actuaba con la eficiencia callada de una sanadora, y él la observaba con una intensidad que era a la vez gratitud y una profunda evaluación. Mateo era el puente entre sus dos silencios. El niño, habiendo perdido el miedo, se sentaba a una distancia prudente y simplemente observaba al hombre. A veces le mostraba un escarabajo de colores brillantes que había encontrado, o una piedra con una forma curiosa. Itzae no hablaba, pero sus ojos se suavizaban al mirar al niño, y en ocasiones una casi imperceptible inclinación de su cabeza servía como respuesta. Fue al quinto día cuando Itzae rompió el pacto de silencio. Zufots, al principio, era un susurro ronco por el desuso, el sonido de la grava seca. ¿Por qué? La pregunta flotó en la quietud de la cripta. Elena, que estaba moliendo hierbas, detuvo sus manos. Sabía exactamente a qué se refería. No preguntaba por qué lo había sanado, sino por qué había arriesgado su vida y la de su hijo por un extraño, por un enemigo de su gente. Elena levantó la vista y miró a Mateo, que jugaba con una figurita de arcilla. Mi hijo no vio a un enemigo, respondió con sencillez. Vio a un hombre que sufría. A veces, en este desierto, eso tiene que ser suficiente. Itzae la estudió por un largo momento, como si sopesara el peso de cada una de sus palabras. Luego, asintió lentamente. Mi nombre es Itzae. Yo soy Elena, y él, Mateo. Los nombres, una vez dichos, parecieron cambiar la atmósfera. Ya no eran arquetipos anónimos. La curandera, el guerrero, el niño, eran personas. La fragilidad de esa nueva conexión los hizo a ambos vulnerables. Pasaron otros 2 días. Itzae ya podía sentarse por sí mismo, su imponente figura recortada contra la pared de la cripta. Fue él quien volvió a hablar. Su voz más firme ahora. Este no es un lugar para vivir, es un lugar para esconderse. ¿De qué se esconda? Elena sintió un escalofrío. La pregunta trajo de vuelta todo el dolor que el trabajo de la curación había mantenido a raya. Miró sus manos, las manos que habían salvado a este hombre, y recordó cómo esas mismas manos habían intentado inútilmente detener la sangre de la herida de su esposo. Nos escondemos de un hombre, comenzó, y las palabras salieron en un torrente amargo. Un hombre que se cree dueño de esta tierra, del sol que la calienta y del agua que corre bajo ella. Su nombre es Ricardo Montero. Al pronunciar el nombre, vio cómo el cuerpo de Itzae se tensaba. Fue un cambio casi imperceptible, como el de una pantera que detecta una amenaza en el viento. Pero Elena lo notó. Un fuego oscuro y peligroso se encendió en el fondo de sus ojos. Ella continuó, sin comprender aún la magnitud de su revelación. Tenía un rancho, a media jornada de aquí, pequeño, pero nuestro. Mi esposo, Jacinto, cavó un pozo que encontró una vena de agua buena. Montero quería esa agua, quería toda nuestra tierra para engordar su ganado. Nos ofreció una miseria. Jacinto se negó, dijo que un hombre no vende la tierra que ama. Su voz se quebró, pero la endureció con la fuerza de la memoria. Una semana después, vinieron los hombres de Montero. No vinieron a negociar. Lo mataron frente a mí, diciendo que había sido un accidente de casa. Quemaron nuestra casa. Tomé a Mateo y corrí esa noche. Llevo 2 años corriendo. Terminó su relato, y el silencio que cayó fue pesado, fúnebre. Esperaba una palabra de consuelo, quizás una expresión de lástima, pero Itzae no la miraba a ella. Su vista estaba perdida en las sombras de la cripta, pero veía algo mucho más lejano y terrible. Ricardo Montero repitió, y el nombre en sus labios sonó como una maldición.
como el crujido de huesos al romperse. El hombre que se llama a sí mismo el pacificador. Elena sintió que el aire se helaba. ¿Lo conoces? Itzae giró lentamente la cabeza y la miró, y en sus ojos, Elena vio el reflejo de su propio infierno. No lo conozco, dijo Itzae, su voz baja y vibrante de un dolor contenido. Él y sus hombres encontraron el campamento de invierno de mi gente. Éramos los últimos de nuestro clan, mujeres, ancianos, niños. Montero dijo que esa tierra era necesaria para el progreso, que nuestra presencia era una plaga que debía ser limpiada. Hizo una pausa, tragando el veneno del recuerdo. Elena recordó los nombres que había gritado en sus delirios. Anawa, Taye. Nos atacaron al amanecer, continuó Itzae, con la mirada vacía. Yo estaba cazando. Cuando volví, solo había humo y un silencio que gritaba. El fuego se había llevado a mi mujer. Anawa, una bala de los pacificadores se había llevado a mi hijo. Taye cerró los puños con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Los he estado rastreando desde entonces. No por venganza. La venganza no devuelve a los muertos. Los rastreaba para que el mal que llevan dentro no envenenara más esta tierra. Ellos me encontraron primero. Las historias terminaron. Las dos tragedias, una mestiza y otra apache, se encontraron en el aire quieto de la cripta y se entrelazaron, convirtiéndose en una sola. Elena miró a Itzae, y por primera vez no vio a un guerrero de una tribu temida, vio a un esposo y a un padre, vio a un hombre cuyo corazón había sido vaciado, igual que el suyo. Él también la miró, y no vio a una simple mujer blanca o mestiza. Vio a una viuda que luchaba por su hijo, a una superviviente que le había devuelto la vida. En ese momento, el vínculo entre ellos se selló, dejó de ser la frágil conexión entre salvadora y salvado. Se convirtió en algo más duro, más profundo, forjado en el fuego del mismo enemigo. No había necesidad de más palabras. El dolor compartido era un lenguaje universal. Ya no eran tres almas solitarias escondiéndose del mundo. Eran los restos de dos familias destruidas por la misma tormenta, unidos por una resignación sombría y una causa común. Su enemigo tenía un nombre, y ese nombre resonaba ahora entre las piedras de la vieja misión, no como una sentencia de muerte, sino como la primera piedra de un nuevo y terrible propósito. La revelación de su dolor compartido no dio paso a planes de venganza ni a juramentos de sangre. En su lugar trajo una extraña calma, la quietud que se asienta sobre la tierra después de que un terremoto la ha redefinido por completo. El aire en la cripta, antes cargado de miedo y luego de pena, se llenó de un propósito silencioso. Ya no eran solo tres náufragos en una isla de piedra, eran los cimientos de algo nuevo. A medida que las heridas de Itzae sanaban, su presencia comenzó a transformar el pequeño mundo de las ruinas. Ya no era una figura postrada en las sombras, sino una fuerza tranquila que se movía con la economía de gestos de quien conoce el valor de la energía. Reforzó una sección del muro que amenazaba con derrumbarse. Afiló el cuchillo de cocina de Elena con una piedra de río hasta dejarlo como una navaja, y construyó un pequeño dique de arcilla para desviar el agua de lluvia hacia el pozo. Pequeños actos que, para Elena, eran milagros. Eran los gestos de un hombre que no solo ocupa un espacio, sino que lo cuida. Pero el cambio más profundo se dio en la relación entre Itzae y Mateo. Un día, Itzae salió de la cripta y regresó con una rama de mezquite joven, recta y flexible. Se sentó bajo el arco de la vieja capilla y, sin decir una palabra, comenzó a trabajarla con su cuchillo. Mateo lo observaba, fascinado. Durante horas, solo se escuchó el sonido de la hoja raspando la madera. Al final de la tarde, Itzae le entregó al niño un arco pequeño, perfectamente equilibrado, y un puñado de flechas con puntas endurecidas al fuego. Un hombre debe saber cómo buscar su propio alimento,
dijo Itzae, y esas fueron las primeras palabras que no hablaban del pasado, sino del futuro. A partir de ese día, Itzae se convirtió en el maestro de Mateo. Sus lecciones no se daban en un aula, sino en el vasto y silencioso salón del desierto. Le enseñó a leer la tierra como si fuera un libro abierto, a distinguir la huella de un venado de la de un coyote, a saber por la tensión en el aire si una víbora estaba cerca, a encontrar el norte guiándose por las sombras de las rocas. Le enseñó a escuchar. El silencio habla, le decía, sentados e inmóviles mientras el sol se ponía. Los pájaros callan de una forma cuando se acerca un halcón, y de otra cuando se acerca un hombre. Aprende a oír la diferencia. Elena los observaba desde la distancia. Al principio, una espina de miedo se clavó en su corazón. Estaba enseñando a su hijo los caminos de un guerrero, los caminos de la violencia que le habían arrebatado a Jacinto, pero pronto se dio cuenta de su error. Itzae no le estaba enseñando a Mateo a pelear, le estaba enseñando a entender, no le estaba dando armas para la guerra, sino herramientas para la vida. Le estaba devolviendo al niño la confianza y la conexión con el mundo que el miedo le había robado. Por primera vez en 2 años, Elena sintió que el peso insoportable que cargaba sobre sus hombros se aligeraba. La vigilancia constante, la necesidad de ser madre, padre, protectora y proveedora, todo a la vez, comenzó a disiparse. Cuando salía a buscar hierbas, ya no tenía que mirar por encima del hombro a cada segundo. Sabía que Itzae estaba cerca, una presencia silenciosa y vigilante que le permitía concentrarse, respirar. Podía volver a ser, aunque solo fuera por momentos, simplemente Elena. La cripta dejó de ser una tumba y se convirtió en un hogar. Por las noches, encendían una pequeña hoguera en el centro de las ruinas. El fuego no solo daba calor, creaba un círculo de luz y pertenencia en medio de la vasta oscuridad. Itzae asaba los conejos o las codornices que había cazado con Mateo, y Elena preparaba tortillas sobre una piedra caliente. Comían en un silencio cómodo, pero ya no era el silencio del miedo o la desconfianza, era el silencio de la compañía, de quienes no necesitan palabras para sentirse unidos. Una noche, mientras las estrellas brillaban con una claridad feroz en el cielo limpio del desierto, Itzae comenzó a hablar en voz baja. No era la historia de una masacre, sino una leyenda de su pueblo. El gran espíritu, dijo, mirando las llamas, le dio al coyote la astucia, al águila la vista y al oso la fuerza, pero al hombre le dio 2 regalos superiores, la capacidad de aprender y la necesidad de proteger a su clan. Un hombre solo, no importa cuán fuerte sea, es solo una hoja en el viento, pero juntos, son un bosque. Mateo escuchaba, con los ojos muy abiertos, y terminó por quedarse dormido, con la cabeza apoyada en el regazo del hombre que le había enseñado a oír el silencio. Elena contempló la escena. La luz del fuego danzaba en el rostro sereno de su hijo y en las facciones curtidas de Itzae, que había colocado una mano protectora sobre el hombro del niño. Vio en ese gesto una paternidad que no nacía de la sangre, sino de la elección. Vio la seguridad, una emoción que creía haber enterrado junto al cuerpo de su esposo. Se dio cuenta de que la palabra familia había vuelto a tener significado. No era la familia que había perdido, sino una nueva, extraña y resiliente, nacida de las cenizas de 2 mundos destruidos. Un guerrero apache sin clan, una viuda mestiza sin tierra y un niño silencioso sin futuro habían formado un bosque en medio del desierto. La amenaza de Ricardo Montero no había desaparecido, seguía ahí fuera, como una serpiente dormida bajo una roca. Pero esa noche, por primera vez, Elena sintió que no estaban simplemente escondiéndose de él. Estaban viviendo a pesar de él.
y en esa pequeña y valiente afirmación de vida encontró una paz que creía perdida para siempre. Las semanas se convirtieron en un par de meses, y la frágil paz de las ruinas se solidificó, adquiriendo la consistencia de una rutina que olía a hogar. Las mañanas olían a café de raíz de achicoria y a tortillas calientes. Los mediodías eran de lecciones silenciosas bajo el sol. Las noches eran de historias contadas junto al fuego. El miedo, aunque nunca olvidado, se había retirado a los rincones más profundos de sus almas, convirtiéndose en un eco sordo en lugar de un grito constante. Elena había vuelto a tararear canciones viejas mientras cosía. Mateo ya no solo jugaba a esconderse, jugaba a rastrear, a identificar las nubes. Asa, como le decía Itzae, un hijo del desierto, la familia, nacida de la tragedia, había echado raíces en las grietas de la vieja misión. Pero el desierto nunca permite que se olvide su dureza. La paz es siempre un préstamo, nunca un regalo. Sucedió una tarde. El aire era quieto y pesado, y el sol caía a plomo. Elena estaba moliendo maíz. El sonido rítmico de la piedra contra la piedra era la única música en el cañón. Mateo, a cierta distancia, practicaba con su arco, intentando acertar a una piña de pino colocada sobre una roca. Itzae estaba sentado, reparando una de las sandalias de Mateo con una tira de cuero. Parecía relajado, casi somnoliento, pero sus sentidos nunca descansaban. De repente, su mano se detuvo, su cabeza se levantó lentamente. No como si hubiera oído algo, sino como si hubiera sentido un cambio en la misma textura del silencio. Sus fosas nasales se dilataron. Elena no notó nada. Mateo seguía concentrado en su objetivo. Mateo, la voz de Itzae, no fue un susurro, sino un sonido bajo y sin vibración, como el de una roca que se asienta. Dentro. Ahora, no hubo preguntas. El tono de Itzae era una orden que no admitía réplica. El niño, obedeciendo al instante la disciplina que le habían inculcado, dejó su arco y corrió en silencio hacia la cripta. Elena sintió que el corazón se le convertía en un trozo de hielo. Miró a Itzae. Él no la estaba mirando a ella. Sus ojos estaban fijos en la cresta lejana del cañón. ¿Qué pasa?, susurró ella. El terror familiar trepándole por la garganta. Los pájaros han callado, respondió él, sin apartar la vista, y el viento trae un olor que no es de esta tierra. Olor a caballo sudado y a tabaco de hombre blanco. Rápidamente, con una eficiencia que helaba la sangre, borraron las huellas de su existencia, apagaron el fuego, escondieron las herramientas, guardaron la comida. En menos de un minuto, el patio de las ruinas volvió a parecer abandonado, como si nadie lo hubiera pisado en 100 años. Se deslizaron hacia un puesto de observación que Itzae había preparado semanas atrás. Una grieta estrecha en lo alto de la pared del cañón, oculta por matorrales espinosos. Desde allí esperaron. El silencio era ensordecedor. Y entonces los vieron, 4 jinetes que descendían por la ladera opuesta. No cabalgaban con propósito, sino con la arrogancia de quienes se saben dueños de todo lo que pisan. Sus risas ruidosas eran una profanación en la quietud del cañón. Elena ahogó un grito. Reconoció a uno de ellos. Era el hombre que había sujetado a su esposo mientras Montero le disparaba. El mismo rostro, la misma barba descuidada. El pasado, que había parecido tan lejano, hacía solo unos minutos. Estaba Olli, a unos cientos de metros, riendo y escupiendo en su tierra. Los hombres desmontaron cerca del pequeño arroyo. Bebieron, dejaron que sus caballos pisotearan el agua limpia, y uno de ellos tiró al suelo los restos de su comida sin la menor consideración. Estaban explorando, marcando el territorio para los rebaños de Montero que pronto llegarían. No saben que estamos aquí, susurró Elena.
más para convencerse a sí misma que a Itzae. Itzae no respondió. Su cuerpo estaba tenso como la cuerda de un arco, sus ojos siguiendo cada movimiento. El desastre ocurrió de la forma más simple. El hombre que Helena reconoció al levantarse vio algo brillar en el suelo. Se agachó y recogió una de las flechas de práctica de Mateo, que se había desviado de su objetivo y había caído más lejos de lo pensado. El hombre la examinó, frunciendo el ceño, mostró la flecha a sus compañeros. Vieron su punta endurecida al fuego, su fabricación tosca pero funcional. No era una flecha de indio, pero tampoco era un juguete. Comenzaron a mirar a su alrededor con un interés renovado. Sus ojos, antes perezosos, ahora escrutaban cada sombra, cada cueva. Uno de ellos señaló hacia las ruinas. Montero dijo que este cañón estaba vacío, dijo, y su voz llegó hasta ellos, clara y amenazante. Parece que se equivocó. No se acercaron más. Probablemente no se atrevían a explorar las ruinas, siendo solo 4. Pero el daño estaba hecho. Después de lo que pareció una vida entera, montaron en sus caballos y se marcharon, llevándose la pequeña flecha como prueba. Esa noche, el fuego en el hogar no fue encendido. Se sentaron en la oscuridad fría de la cripta, y el silencio ya no era de paz, sino de luto. El santuario había sido violado, el hogar había sido descubierto. «Tenemos que irnos», dijo Helena, rompiendo el silencio. Su voz era la de la fugitiva de nuevo. «Más adentro en las montañas hay otros cañones, otros lugares». No la interrumpió Itzae con una calma terrible. «Ya no hay otros lugares». Se levantó y se paró en la entrada de la cripta, mirando hacia la noche sin estrellas. «He pasado mi vida huyendo o escondiéndome. Mi gente se escondió, y Montero los encontró. Tú te escondiste, y te encontraron. Ahora nos hemos escondido juntos, y nos han vuelto a encontrar». Se giró para mirarla, y en la oscuridad sus ojos parecían arder. «La tierra se hace cada vez más pequeña. Helena, ya no queda lugar donde esconderse». El peso de sus palabras cayó sobre ella con una certeza absoluta. Tenía razón. Correr solo era elegir el lugar donde finalmente serían acorralados. La supervivencia pasiva, la estrategia del conejo, solo funcionaba por un tiempo. Su paz había sido una ilusión, un breve sueño del que ahora despertaban bruscamente. El pasado encarnado en esos 4 jinetes. No era algo que pudieran dejar atrás, era una sombra que los seguiría a cualquier lugar al que fueran. Y una sombra no puede ser enterrada, solo puede ser enfrentada cuando uno se da la vuelta y mira de cara al sol que la proyecta. A 2 días de viaje a caballo, desde el Cañón del Silencio, el mundo era un lugar completamente diferente. Aquí no había ruinas desmoronándose, sino los muros altos y encalados de la hacienda Montero. Es un feudo de orden y poder plantado en mitad del desierto como una declaración de guerra contra la naturaleza misma. Los jardines, regados por el agua que le habían costado la vida a Jacinto, eran un insulto de verdor en la paleta ocre de la tierra. Fuentes de cantera forzaban al agua a danzar en geometrías perfectas. Era el reino de don Ricardo Montero. En el interior de su despacho, el aire era fresco y olía a cuero, a cera y a tabaco caro. Mapas de sus vastas posesiones cubrían las paredes como pieles de animales conquistados. Montero, un hombre de complexión robusta y manos cuidadas, servía 2 vasos de brandy a un visitante llegado de la capital. Un inversor de traje oscuro y mirada calculadora llamado señor Sterling. La puerta se abrió y entró el capataz. El mismo hombre que Helena había reconocido en el cañón se quitó el sombrero con un respeto temeroso. «Patrón», dijo, «encontramos esto en el Cañón del Silencio». Dejó sobre el escritorio de caoba la pequeña flecha de Mateo. Sterling la miró con curiosidad. «Cazadores furtivos». Montero tomó la flecha,
la hizo girar entre sus dedos, y una sonrisa desprovista de humor se dibujó en sus labios. No. Mi amigo, esto es algo más molesto. Esto es una mala hierba que se niega a morir. El capataz asintió. Vimos señales. Patrón, pocas, pero claras. Alguien vive allí. Ocúpate de ello. Jamiru, quiero ese cañón vacío para cuando lleguen los agrimensores, completamente vacío. La orden fue dada con la misma frialdad con la que se pide podar un rosal. El capataz asintió y se retiró, cerrando la puerta tras de sí. Sterling, el inverso, parecía inquieto. Problemas con los indios. Había oído que esta región ya estaba pacificada. Montero soltó una risa seca y se acercó al gran ventanal que dominaba sus tierras. Le entregó un vaso a Sterling y se quedó mirando el horizonte, donde el sol comenzaba a teñir las montañas de púrpura. Pacificada repitió la palabra como si tuviera un sabor amargo. La gente de la ciudad usa palabras muy limpias para procesos muy sucios. No entienden la naturaleza de esta tierra. La ven como un enemigo que hay que derrotar. Se equivocan. La tierra no es un enemigo, es una bestia salvaje que hay que domar. Señaló con su vaso hacia el exterior. ¿Ve todo esto, Sterling? No es el resultado de la codicia. Como sus socios en la capital deben pensar, la codicia es una motivación simple, para hombres simples. Esto es el resultado de una filosofía. Se giró para mirar a su invitado, y sus ojos grises brillaban con el fervor de un predicador. Esta tierra, en su estado natural, es caótica, improductiva. Es el dominio de la superstición, la enfermedad y la muerte. Los apaches que la habitaban, los mestizos que malviven en ella como alimañas, no son personas en el sentido en que nosotros lo somos. Son parte de ese caos. Son una fiebre en la sangre de la tierra, y para que la tierra sane y se vuelva productiva, para que pueda albergar ganado, minas, ferrocarriles, en una palabra, progreso. La fiebre debe ser purgada. Sterling tragó saliva, visiblemente incómodo con la crudeza de la metáfora. Una purga, afirmó Montero, con la calma de un cirujano explicando un procedimiento. Hace unos meses, por ejemplo, tuvimos que limpiar un nido de ellos en las montañas del norte, un clan que se negaba a aceptar la nueva era. Fue desagradable, por supuesto, pero necesario, como un jardinero que arranca las malas hierbas para que sus rosas puedan florecer. Yo no odio a los salvajes, Sterling, de la misma forma que un médico no odia a la enfermedad que combate. Simplemente entiendo que su existencia y la del futuro que yo estoy construyendo son mutuamente excluyentes. Se acercó a uno de los mapas y posó un dedo sobre el cañón del silencio. Y cada vez que una mala hierba como esta dijo, señalando la flecha sobre el escritorio, vuelve a brotar. Hay que arrancarla de raíz. Antes de que eche semillas, no se puede razonar con el caos. No se negocia con la fiebre, se la erradica. Y luego, sobre la tierra limpia y silenciosa, se construye el orden, se construye el futuro, nuestro futuro. El inversor miró el brandy en su vaso, luego a la mirada fanática de Montero y finalmente al mapa que prometía ganancias extraordinarias. La repulsión inicial que había sentido se vio superada por la lógica brutal y seductora de esa visión. Era la filosofía de un depredador, sí, pero era una filosofía que garantizaba resultados. Entiendo, dijo Sterling finalmente, y levantó su vaso en un brindis silencioso. Montero sonrió, satisfecho. Se había ganado un nuevo discípulo. La crueldad, cuando se disfraza de progreso, siempre encuentra aliados. Miró el atardecer que incendiaba sus dominios, sintiéndose no como un tirano, sino como un profeta, un hombre destinado a escribir el futuro sobre una página que él mismo se encargaría de dejar en blanco.
sin importar cuántas vidas tuviera que borrar para conseguirlo. La oscuridad en la cripta era total, pero no era rival para la negrura que se había instalado en el corazón de Elena. La declaración de Itzae, ya no queda lugar donde esconderse, resonaba en el pequeño espacio, extinguiendo la última brasa de esperanza a la que ella se aferraba. El instinto que la había mantenido viva durante 2 años gritaba una sola palabra. «Correr. Tiene que haber un lugar», dijo, y su voz era el frágil susurro de una hoja seca. «Podemos ir al sur, cruzar la frontera, perdernos en la Sierra Madre. Montero no es Dios, su poder tiene un límite». Itzae se acercó en la oscuridad. Ella no podía ver su rostro, pero sintió su presencia, firme como una roca. Su poder no, pero su idea sí, respondió él con una calma desoladora. Hombres como Montero están en todas partes. Su ambición es una plaga que avanza. Huir al sur es solo elegir una jaula diferente, un poco más grande. Le compraríamos a Mateo unos cuantos años, quizás, pero le heredaríamos la misma guerra. El silencio volvió a caer, pesado con la verdad de sus palabras. Elena abrazó a Mateo con más fuerza, sintiendo el cuerpo pequeño y cálido de su hijo, el único ancla que le quedaba en un mundo que se hundía. Fue entonces cuando Itzae le ofreció una soga. «Cuando tus hombres me encontraron», comenzó, y su tono cambió, adquiriendo una nueva intensidad. «Yo no vagaba sin rumbo por el desierto, tenía un destino». Elena levantó la cabeza, tratando de distinguir sus facciones en la penumbra. Antes de la masacre de Miquelon, los ancianos habían hablado, habían visto las señales, sabían que el mundo del hombre blanco avanzaba como una marea imparable. Enviaron jinetes a los 4 vientos, a buscar a los restos de los otros clanes, a los Chiricahua que aún quedaban libres. El mensaje era uno: «Reunir son ya anede, yandi», repitió Elena. «En la lengua de ustedes significaría algo así como el refugio del pueblo. Es un valle oculto, protegido por murallas de roca y un solo paso estrecho. Un lugar que nuestros antepasados usaron por generaciones para escapar de los españoles. Un lugar sagrado. Yo me dirigía allí. No todos han muerto o se han rendido. Elena, algunos todavía luchan, algunos todavía recuerdan lo que es ser libres. Una chispa de posibilidad, diminuta y temblorosa, se encendió en el pecho de Elena. Un lugar con más gente. La idea era tan abrumadora que casi le dio miedo. «Pero, ¿por qué no lo dijiste antes?», preguntó. Itzae se sentó frente a ella, y su voz se cargó con el peso de una confesión. «Porque mi corazón estaba envenenado cuando me salvaste. Yo no buscaba un refugio para vivir. Buscaba un lugar desde donde lanzar mi último ataque. Mi único propósito era encontrar a Montero y llevarme su vida conmigo al otro mundo. Era un fantasma, impulsado solo por la venganza. No me importaba vivir, solo me importaba que él muriera». Hizo una pausa, y Elena sintió que él la miraba, que miraba a Mateo. «Pero algo pasó en esta cripta. La fiebre quemó la infección de mi herida, pero tu cuidado y la mirada de este niño quemaron el veneno de mi alma. Noche tras noche, mientras luchaba por respirar, no solo veía los rostros de mi esposa y mi hijo muertos, empecé a ver los suyos. Vi tu cansancio, vi la confianza en los ojos de Mateo. Ipslen». Su voz se quebró por un instante. «Entendí que la mejor forma de honrar a la familia que perdí no es muriendo por venganza, sino viviendo para proteger a la familia que he encontrado». El aire vibró con la intensidad de sus palabras. La venganza se había transformado en protección. «Mi camino ya no es hacia la muerte, Elena, es hacia la vida, hacia ya mosto de
Pero ya no quiero ir solo, quiero ir con mi clan, con ustedes. Le estaba ofreciendo una elección. No era una elección fácil. El camino sería largo y peligroso, lleno de los hombres de Montero y de los peligros del desierto. Pero era una elección entre la certeza de ser cazados en la oscuridad o la posibilidad de luchar por un amanecer. Elena miró a su hijo. Mateo no dormía. Los había estado escuchando, y en sus ojos no había miedo, sino una seriedad solemne. Él entendía que su vida de sombras había terminado. Ella pensó en Jacinto, en su valiente e inútil desafío. Murió defendiendo un pedazo de tierra. Ella había pasado 2 años huyendo para defender una vida, pero ¿qué clase de vida era esa? Una vida de susurros y de miedo. Itzae le ofrecía algo más. Le ofrecía una oportunidad, no solo de sobrevivir, sino de tener un hogar, de pertenecer. Se puso de pie, y al hacerlo, sintió que se enderezaba no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Jacinto no corrió, y lo mataron, dijo con una voz clara y firme. Una voz que no había usado en 2 años. Nosotros hemos corrido y nos han encontrado. Se acabó. Ya no correremos más. No necesitaba decir más. La decisión estaba tomada. La atmósfera cambió al instante. La desesperación se evaporó, reemplazada por una determinación fría y cortante. Ya no eran víctimas esperando el final. Eran una familia con una misión. Necesitaremos agua. Más de la que podemos cargar, dijo Itzae, su mente ya trazando el mapa del viaje. Conozco un lugar, a 2 días de aquí, un ojo de agua que solo los apaches conocen. Yo prepararé la comida y las medicinas, añadió Elena. Su propia mente ya haciendo un inventario de sus escasas provisiones. Plantas para la fiebre, para las heridas, corteza de sauce para el dolor. Mateo se acercó a su pequeño arco, que estaba apoyado contra la pared. Lo tomó en sus manos. Mis flechas son pocas, dijo con seriedad. Itzae puso una mano en su hombro. Haremos más en el camino. Me enseñarás dónde encontrar las mejores ramas. En la oscuridad de la cripta, 3 figuras comenzaron a moverse con un propósito unificado. El sonido de sus preparativos era el único ruido. El tintineo de un odre de agua, el rasgado de una tela para hacer vendas, el suave roce de una pluma sobre el fuste de una flecha, eran los sonidos no de la huida, sino del comienzo de un largo viaje a casa. Partieron antes de que el primer aliento del alba enfriara el desierto. No hubo una despedida formal de las ruinas que habían sido a la vez su prisión y su santuario. Simplemente tomaron sus escasos bultos, dieron una última mirada a los muros de adobe que guardaban los ecos de su miedo y su renacimiento, y se adentraron en el cañón, caminando hacia el sol naciente. Con cada paso, dejaban atrás la vida de las sombras y se adentraban en un futuro incierto, pero que, por primera vez, habían elegido ellos mismos. El desierto de Sonora los recibió sin piedad. El sol, que desde las ruinas parecía un simple disco en el cielo, se convirtió en un martillo de latón que golpeaba sin cesar. El paisaje, que a la distancia era de una belleza austera, de cerca era un laberinto de espinas, rocas afiladas y un calor que se levantaba del suelo en ondas que distorsionaban el mundo. Los primeros días fueron una prueba de fuego. El agua, racionada con una disciplina férrea por Itzae, sabía a gloria y a polvo. Los músculos de Elena, desacostumbrados a las largas marchas, gritaban en protesta. Mateo, a pesar de su pequeño tamaño, caminaba sin quejarse, con una resistencia que sorprendió a su madre. Pero no a Itzae. El guerrero apache se movía por ese infierno con una fluidez que rayaba en lo sobrenatural. Leía el terreno, encontrando las rutas que ofrecían la más mínima sombra, los senderos de roca que no dejaban huellas, enseñándoles a respirar por la nariz
para no perder la humedad, a colocar los pies para no gastar energía. Él era el ancla, la brújula, el pastor de su diminuto rebaño, pero la travesía no fue solo sufrimiento. El desierto, para quien sabe mirar, también guarda momentos de una belleza sobrecogedora. Una tarde, mientras descansaban al abrigo de un peñasco, vieron cómo el sol se hundía en el horizonte, incendiando las nubes en tonalidades de naranja, púrpura y carmesí. Parecía que el cielo sangraba su propia gloria. Los antiguos decían que cada atardecer es una promesa, murmuró Itzae, más para sí mismo que para los demás. La promesa de que, sin importar cuán duro sea el día, la oscuridad siempre traerá descanso, y la luz siempre volverá. Elena lo escuchó, y sintió cómo esas palabras calmaban una parte de su alma que había estado en perpetua zozobra. Vio a Mateo, sentado junto a Itzae, no como un alumno temeroso, sino como un aprendiz atento, absorbiendo una sabiduría que ningún libro podría enseñarle. En ese momento, bajo ese cielo épico, no sintió el cansancio ni el miedo. Sintió una gratitud tan inmensa y pura que le llenó los ojos de lágrimas. Su unidad se consolidó no en los momentos de paz, sino en los de peligro. Una mañana, mientras atravesaban un pedregal, el sonido seco y mortal de un cascabel heló el aire. La serpiente, enroscada y lista para atacar, estaba a solo 2 pasos de Mateo. Antes de que Elena pudiera siquiera gritar, Itzae se movió, no con la velocidad de la violencia, sino con la del entendimiento. En un movimiento fluido, se interpuso entre el niño y la serpiente, sin dejar de mirar al reptil a los ojos. «Quieto, pequeño halcón», le dijo a Mateo. Su voz era una calma absoluta. «No te muevas. No es maldad. Solo tiene miedo, como nosotros». Lentamente, sin movimientos bruscos, comenzó a retroceder, guiando a Mateo con una mano en el hombro. La serpiente, sintiendo que la amenaza se retiraba, mantuvo su postura por un momento más, y luego se deslizó silenciosamente entre las rocas. Esa noche, mientras Mateo dormía, Elena no pudo contenerse. «Le salvaste la vida», susurró, su voz cargada de una emoción que apenas podía controlar. Itzae, que afilaba una punta de flecha a la luz de la luna, levantó la vista. «Él también me salvó a mí», respondió con sencillez. «Me recordó que hay vidas que merece la pena proteger, no solo muertes que vengar». En el camino, su identidad comenzó a cambiar. Elena se dio cuenta de que ya no pensaba en él como el apache o el hombre. En su mente, era simplemente Itzae, el que encontraba el camino, el que calmaba las pesadillas de Mateo con una historia, el que compartía con ella la última gota de su odre de agua sin que ella tuviera que pedirlo. Itzae, por su parte, dejó de verlos como una carga que había asumido por una deuda de vida. Se descubrió observando a Mateo con un orgullo paternal que le dolía y lo sanaba al mismo tiempo. Sentía el impulso instintivo de proteger a Elena, no por obligación, sino porque su bienestar se había vuelto inseparable del suyo. Eran su clan, el clan más pequeño y extraño del mundo, pero el único que le quedaba, y Mateo floreció. El niño silencioso y asustadizo de las ruinas se desvaneció, reemplazado por un muchacho de ojos vivos y pies seguros. Era él quien ahora a menudo detectaba primero el rastro de un animal o la presencia de agua por el verdor de ciertas plantas. Se movía entre la ternura protectora de su madre y la fuerza silenciosa de Itzae, un puente perfecto entre 2 mundos. Al cabo de una semana de viaje, exhaustos y cubiertos de polvo, llegaron al ojo de agua que Itzae había prometido. Era un milagro, una pequeña poza de agua clara y fresca, oculta en un círculo de sauces en mitad de la nada. Cayeron de rodillas y bebieron, el agua lavando no solo la sed de sus cuerpos, sino también el cansancio de sus almas. Esa noche,
Sentados junto a la poza, contemplaron el camino recorrido. El desierto se extendía tras ellos, inmenso y formidable. Habían entrado en él como tres extraños unidos por el miedo y la tragedia. Pero el desierto, en su crueldad y en su belleza, los había fundido, los había quebrado y los había vuelto a forjar en algo nuevo. Augu, inquebrantable. Ya no eran fugitivos, eran una familia. Una familia forjada no en la comodidad de un hogar, sino en el horno implacable de la travesía. Y esa identidad era más fuerte que cualquier lazo de sangre. El ojo de agua era un bálsamo. Durante 2 días, la pequeña familia descansó a la sombra de los sauces, reponiendo fuerzas, curando las ampollas de sus pies y llenando sus odres hasta los topes. La calma era tan profunda que casi lograron olvidar que eran fugitivos. Vieron a Mateo reír por primera vez, una risa genuina y sonora, mientras intentaba atrapar a los pequeños renacuajos que se arremolinaban en la orilla de la poza. Elena sintió que una puntada de alegría le cosía una de las viejas heridas del corazón. Este era el futuro por el que caminaban. Esto era lo que significaba luchar. Fue en la mañana del tercer día cuando el paraíso se quebró. Itzae, que se había alejado para inspeccionar los alrededores, regresó al campamento sin hacer ruido, pero con una urgencia en su mirada que detuvo en seco la risa de Mateo. Vine Dio, y no hacían falta más explicaciones. Son 5 jinetes. Vienen del este, siguiendo nuestro rastro. Estarán aquí en menos de 1 hora. El pánico, frío y afilado, intentó apoderarse de Elena. Su primer instinto fue tomar a Mateo y correr, esconderse. Pero la calma de Itzae era una roca a la que aferrarse. Escúchenme bien, dijo, arrodillándose para quedar a la altura de ellos. Su voz era baja, pero cada palabra era como una piedra tallada. No vamos a correr. El terreno es abierto. Nos alcanzarían antes del mediodía. Vamos a separarlos de sus caballos. Su plan era audaz y terriblemente peligroso, basado no en la fuerza, sino en un conocimiento íntimo de la tierra. Llevó a Elena y a Mateo a una red de grietas y pasadizos estrechos entre las rocas, a una buena distancia del ojo de agua, un lugar donde un caballo no podría pasar y donde había múltiples salidas. Quédense aquí, no salgan por nada del mundo, a menos que escuchen el canto del tecolote 3 veces. Solo entonces entienden. Mateo asintió con una seriedad de soldado. Elena, con el corazón en la garganta, también lo hizo. No voy a pelear con ellos, continuó Itzae, mirando a Elena. Voy a hacer que peleen contra el desierto. Tomó su arco, un puñado de flechas, y se desvaneció entre las rocas, tan silencioso como el humo. Poco después, los jinetes llegaron al ojo de agua. Era Jamiru, el capataz de Montero, y 4 de sus hombres. Vieron las huellas frescas, los restos apagados de una pequeña hoguera. Están aquí, gruñó Ramiro, su rostro contraído por la furia de la persecución. Sepárense. Entrenlos. Montero los quiere vivos, sobre todo al indio. Fue entonces cuando una flecha silbó en el aire y se clavó en el odre de agua de uno de los jinetes, vaciando su contenido en un chorro oscuro sobre la arena sedienta. No fue un ataque, fue un insulto, una burla. ¡Hola!, gritó uno, señalando una cresta rocosa donde habían visto un movimiento fugaz. Itzae se había revelado, una figura solitaria y desafiante. Se dejó ver por un instante y luego desapareció. Enfurecidos, los hombres espolearon a sus caballos y comenzaron la persecución, adentrándose en el laberinto de cañadas y rocas. Fue exactamente lo que Itzae quería. Los condujo a una trampa de ingenio y paciencia. Los llevó por senderos falsos que terminaban en callejones sin salida, forzándolos a retroceder.
hizo rebotar su voz en las paredes del cañón, creando la ilusión de que eran varios los que gritaban desafíos en lengua apache. Lanzó una segunda flecha, no a un hombre, sino a una roca suspendida precariamente sobre el sendero, provocando un pequeño desprendimiento que bloqueó el camino y casi aplasta a uno de los caballos, que se encabritó, aterrorizado, tirando a su jinete. Los hombres, frustrados y humillados, se vieron obligados a desmontar, a adentrarse a pie en un terreno que no conocían, un terreno que era el hogar de Itzae. Estaban ciegos, sordos y torpes. Él era el fantasma que los acosaba, siempre un paso por delante. Invisible, pero omnipresente, la persecución se había estancado en un punto muerto cuando un sexto jinete apareció en la entrada de la cañada. Cabalgaba un imponente caballo negro, y su sola presencia impuso silencio. Era don Ricardo Montero. Inútiles, rugió, su voz resonando con autoridad. No pueden atrapar a un solo salvaje moribundo. Hamiru, con el rostro rojo de vergüenza, intentó excusarse. Patrón, es como un demonio. Conoce cada piedra. Montero lo silenció con una mirada. Fue entonces cuando Itzae decidió que la diversión había terminado. Desde lo alto de un peñasco, a unos 50 metros de distancia, su voz resonó, clara y firme. Tus perros no pueden cazar lo que no entienden. Montero, todos los ojos se volvieron hacia él. Allí estaba, de pie, con el arco en la mano, no como un fugitivo acorralado, sino como un rey en su propio palacio. Montero sonrió. Una sonrisa gélida, el fantasma del cañón. Te di por muerto. Veo que he subestimado la dureza de las cucarachas. Subestimas esta tierra, replicó Itzae. Crees que puedes comprarla y ponerle cercas, pero ella no te pertenece. A mí me pertenece el futuro. Gritó Montero, su voz cargada de su fanática convicción. Un futuro de orden y progreso. Tú solo eres un eco del pasado, un recuerdo sangriento que se niega a desaparecer. Le di a esta tierra un propósito. Tú solo le diste los huesos de tu gente. El insulto fue como una cuchillada, pero Itzae no se inmutó. La rabia que una vez lo habría consumido ahora era un fuego frío y controlado. Tú no construyes un futuro, solo cavas tumbas para llenarlas, respondió Itzae, y su voz se elevó, llena de una fuerza nueva, y esta tierra recuerda cada una de ellas. Mi familia no son fantasmas que viven en el pasado, son la fuerza que corre en mi sangre, y Ahora tengo una nueva familia que proteger. Conmovedor, dijo Montero con sarcasmo. Lástima que no vivirán para verlo. Oíl. Pero mientras sus hombres levantaban sus rifles, Itzae dio un paso atrás y golpeó con el pie una gran roca que servía de cuña para un montón de piedras sueltas. Era la última pieza de su plan. Una avalancha de rocas y grava se precipitó por la ladera, no directamente sobre los hombres, sino sobre el estrecho sendero por el que habían entrado. El estruendo fue ensordecedor. Los caballos relincharon de pánico, y el de Ramiro, en su terror, se desbocó, chocando contra los otros. En medio del caos de polvo, gritos y caballos descontrolados, Itzae se desvaneció. Desde su escondite, Elena y Mateo lo habían visto todo. El corazón de Elena latía con una mezcla de terror y un orgullo feroz. Había visto a un hombre enfrentarse a un ejército, no con la fuerza bruta, sino con la sabiduría de la tierra misma. Cuando el polvo comenzó a asentarse, Montero estaba solo, de pie en medio del desastre, con el rostro desencajado por una furia impotente. Había sido burlado, había sido desafiado en su propio dominio. El eco del pasado no estaba muerto, estaba vivo, era inteligente y acababa de declararle la guerra. Unos minutos más tarde, un sonido suave y repetido 3 veces llegó a los oídos de Elena y Mateo. El canto de un tecolote era la señal, estaban a salvo.
Por ahora, la confrontación había terminado, pero la guerra acababa de empezar. El caos en la cañada se asentó lentamente, dejando tras de sí un silencio espeso y humillante. Los hombres de Montero, cubiertos de polvo y con la moral por los suelos, lograron calmar a los caballos y reagruparse. Montero permanecía de pie junto a su montura. Su rostro era una máscara de furia contenida. El eco de las palabras de Itzae, ahora tengo una nueva familia, que proteger, resonaba en su mente como una herejía, un desafío personal a su visión del mundo. Ese indio no es un fantasma, es una plaga, masculló para sí mismo, limpiándose el polvo de su chaqueta con golpes furiosos. Y las plagas se exterminan hasta la última cría. Entre sus hombres se encontraba Javier, el sobrino de su socio más antiguo. Era un joven de la capital, enviado al norte para endurecerse y aprender el negocio. Había llegado admirando la fuerza y la visión de Montero, creyendo en la sagrada misión del progreso, pero lo que había presenciado en esa cañada no fue la imposición del orden, sino la humillación de la fuerza bruta frente a la astucia y la dignidad. Vio a un hombre defender a los suyos, y vio a su idolatrado patrón consumido por una rabia que no era de un constructor, sino de un tirano frustrado. Ramiro, ladró Montero. Su voz sortante reúne a los hombres. Volveremos a la hacienda, tomaremos más rifles, más munición, y peinaremos cada maldita grieta de este cañón, hasta que encuentre a esa sabandija y a la mujer y el niño que lo acompañan. Pero patrón se atrevió a decir: Ramiro, los agrimensores federales llegan en 3 días. Nos pidieron que estuviéramos allí para recibirlos. La rabia de Montero estalló. Se acercó a su capataz hasta quedar a centímetros de su rostro. Idiota, no entiendes nada. Precisamente por eso tenemos que limpiar este lugar. La concesión de estas tierras se basa en que son territorio indómito y deshabitado. Si los federales encuentran a una maldita familia viviendo aquí con un niño mestizo que habla español, mi concesión se irá al infierno. Y yo con ella. Montero se dio cuenta de que había dicho demasiado. Shekolo, mirando con furia a sus hombres, quienes bajaron la vista al instante, pero Javier no la bajó. La miró fijamente, y en su mente las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad nauseabunda. La pacificación del clan Apache, el asesinato de Jacinto por un pozo, la obsesión por limpiar este cañón. No era una filosofía, era un fraude. Un sangriento y metódico plan para robar tierras, amparado en una ley que él mismo se encargaba de manipular. Mientras cabalgaban de vuelta, en un silencio tenso, Javier se sentía enfermo. El respeto que sentía por Montero se había agriado hasta convertirse en una amarga repulsión. Recordó la pequeña flecha que habían encontrado. No era el arma de un salvaje, era la obra de un niño. El niño que Montero ahora quería exterminar para proteger una mentira. Mientras tanto, a leguas de distancia, Itzae, Elena y Mateo habían reanudado su marcha. El enfrentamiento los había dejado temblando, pero también extrañamente fortalecidos. Habían mirado al monstruo a los ojos y habían sobrevivido. Itzae caminaba con una nueva ligereza, la carga de la venganza personal finalmente levantada, reemplazada por el propósito claro de llevar a su familia a un lugar seguro. Esa noche, mientras sus hombres dormían un sueño inquieto, Javier tomó su decisión. El legado de su familia, aunque adinerada, siempre se había basado en el honor. Lo que Montero hacía no era progreso,
era una deshonra, con el sigilo que nunca creyó poseer. Ensilló su caballo, tomó su cantimplora y la pequeña flecha de Mateo, que Ramiro había dejado sobre una alforja. Se deslizó fuera del campamento y, una vez a una distancia segura, espoleó a su caballo, no hacia la hacienda Montero, sino hacia el oeste, hacia el presidio de fronteras, donde sabía que había una pequeña guarnición del ejército y un magistrado federal. 2 días después, un pelotón de 10 rurales, comandados por un joven capitán de rostro severo y bigote cuidado, y acompañados por un magistrado de aspecto cansado, llegó a las puertas de la hacienda Montero. No llegaron como invitados. Don Ricardo Montero, dijo el capitán, sin desmontar, quedas bajo arresto por orden del territorio de Arizona y los Estados Unidos mexicanos. Se te acusa de apropiación ilegal de tierras federales, falsificación de informes y de la masacre de la comunidad chiricahua del Arroyo del Sauce. Montero, que había salido a recibirlos con una sonrisa condescendiente, palideció. Detrás del capitán vio a su lado a la figura de Javier, cuya mirada era una mezcla de miedo y una inquebrantable resolución. Esto es un absurdo, balbuceó Montero. Es la palabra de un muchacho asustado contra esto, interrumpió el magistrado, mostrando la flecha de Mateo, y contra el testimonio jurado de tu sobrino político, que detalla cómo te jactaste de haber limpiado la tierra para engañar a los inspectores. Tu imperio de progreso, Montero, estaba construido sobre tumbas y mentiras. La caída fue rápida y total. Su poder, que parecía tan absoluto, se desmoronó como el adobe seco. Era un poder basado en el miedo y en la ilusión de que nadie se atrevería a cuestionarlo, pero fue desafiado por la dignidad de un guerrero y destruido por la conciencia de un joven. La verdad, un arma mucho más letal que cualquier rifle, lo había despojado de todo. Lejos, en las estribaciones de la Sierra Madre, la pequeña familia se detuvo a descansar. Itzae, oteando el horizonte, vio una columna de polvo a lo lejos, en dirección a las tierras de Montero. Eran los rurales, aunque él no lo sabía, pero vio a un cuervo volar en círculos sobre ellos antes de seguir su camino hacia el norte. Lo observó hasta que se perdió de vista. Una paz que no había sentido en años se instaló en su corazón. No sabía los detalles, pero la tierra misma parecía respirar más ligera. La justicia no siempre llega como una tormenta de venganza. A veces es solo un joven en un caballo que decide cabalgar en la dirección correcta. Y a veces eso es suficiente. El resto del viaje fue diferente. El aire parecía más ligero, el sol menos opresivo. La sombra de Ricardo Montero, que se había cernido sobre cada uno de sus pasos, se había desvanecido como un mal sueño al amanecer. Ya no eran fugitivos, sino peregrinos acercándose al final de su largo camino. Una semana después, guiados por la memoria de Itzae y las estrellas, llegaron a la entrada de Illa-Anede. Era un paso estrecho, casi invisible, entre 2 gigantescas murallas de roca roja, un lugar que 1000 ejércitos podrían pasar de largo sin advertir su existencia. Al cruzarlo, el mundo se abrió en un valle de una belleza que le robó el aliento a Helena. Un arroyo de agua cristalina serpenteaba entre álamos y nogales. El aire olía a pino y a tierra húmeda. Pequeños wickiups, las viviendas tradicionales de los apaches, salpicaban el paisaje, y el humo de sus hogueras se elevaba hacia el cielo en finas columnas azules. Fueron recibidos por un anciano de rostro surcado de arrugas, como un mapa de 1000 inviernos. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer a Itzae. «Hijo de Halcón Negro», dijo el anciano. Su voz era el susurro de las hojas secas. «Te creíamos unido a los espíritus de nuestros ancestros. La bienvenida
fue solemne, teñida por la tristeza de las pérdidas compartidas. Eran un pueblo de supervivientes, un puñado de familias que se habían reunido en ese último bastión. Aceptaron a Elena y a Mateo sin preguntas. Habían llegado con uno de los suyos. Eso era todo lo que importaba. Por primera vez en sus vidas, madre e hijo conocieron la seguridad de una comunidad. Durante varias semanas, vivieron entre la gente de Itzae. Mateo jugó con otros niños por primera vez, y su risa se unió al murmullo del arroyo. Elena compartió sus conocimientos de herbolaria con las mujeres de la tribu, aprendiendo a su vez de ellas. Estaban a salvo. La guerra, para ellos, había terminado. Una tarde, mientras el sol comenzaba a dorar las cimas de las montañas, Itzae llevó a Elena a un pequeño recodo del valle, un lugar donde el arroyo formaba una poza tranquila y la hierba crecía alta y verde. Aquí estarás a salvo para siempre. Elena, dijo él, su mirada fija en el agua. Tú y el niño, mi gente los protegerá. Elena sintió un nudo en la garganta. Era todo lo que había soñado. Seguridad, un futuro para Mateo, pero al mirar los rostros de las mujeres apaches, tan amables como eran, sabía que siempre sería una extraña, una huésped agradecida pero ajena. Tú nos has dado un refugio, Itzae, respondió ella, su voz suave, pero este es tu hogar, no el nuestro. Itzae la miró, y en sus ojos había una profunda comprensión. Cuando mi clan fue destruido, creí que había perdido mi hogar para siempre. En las ruinas, me enseñaste que un hogar no son las paredes, sino la gente que las habita. Y en el desierto, me enseñaste que una familia no es la sangre que compartimos, sino el camino que recorremos juntos. Hizo una pausa. Y su siguiente frase fue la más importante de su vida. Mi clan eres tú. Y es Mateo. Señaló hacia un pequeño claro, no lejos de allí, al pie de la montaña. Pero bañado por el sol de la mañana, no viviremos en el refugio, construiremos el nuestro. Un hogar que no sea ni tuyo ni mío, sino de los tres. Una casa de adobe, como la que perdiste, pero con la sabiduría de mi pueblo en sus cimientos. Un lugar que mire hacia las montañas de los apaches, pero que tenga una puerta abierta al mundo del que vienes. Un puente entre dos mundos, nuestro mundo. Y así lo hicieron. El trabajo fue duro, pero gozoso. Itzae, con la ayuda de otros hombres del clan, cortó y preparó las vigas de pino. Elena, con sus propias manos, mezcló el barro, el agua y la paja para crear los adobes, sintiendo en el contacto con la tierra una conexión que la sanaba. Y Mateo, ya no más un niño de las sombras, acarreaba agua, aprendía a colocar los ladrillos de barro y llenaba el aire con el sonido de su risa. La comunidad entera los ayudó. En un acto silencioso de aceptación y bienvenida, la casa se levantó, pequeña pero fuerte, oliendo a tierra húmeda y a pino fresco. Era un símbolo de su resiliencia. El día que la terminaron, Elena salió con una pequeña pala, se arrodilló junto a la puerta recién instalada y leveros pericientes, isminte siente se parenera por tanto, y manante la hada. Se arrodilló junto a la puerta recién instalada en la tierra removida. Plantó un pequeño esqueje que había transportado con infinito cuidado durante todo su viaje. Un brote de la planta gobernadora, la que parecía muerta, pero que siempre florecía después de la tormenta. La primera raíz de su nueva vida. Esa tarde, los tres se quedaron de pie frente a su hogar. El sol se ponía, tiñendo el valle de una luz dorada y pacífica. El aire estaba en calma. Ya no había sombras que acecharan en el horizonte. Mamá, dijo Mateo, su voz clara y llena de una paz recién descubierta. Este es nuestro hogar para siempre. Elena miró a Itzae, y la sonrisa que compartieron contenía todas las penalidades del viaje y toda la promesa del futuro. Volvió a mirar a su hijo, acariciando su cabello. Sí,
Mi vida respondió, y su voz era la serenidad misma. Esto es un hogar, no porque lo encontramos, sino porque lo construimos. Itzae los rodeó a ambos con sus brazos, y se quedaron así, juntos, viendo cómo las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo violeta. Ya no eran el guerrero sin clan, la viuda sin tierra y el niño sin futuro. Eran una familia y habían encontrado algo más valioso que un refugio. Habían construido, en el corazón del último rincón libre de la tierra, un lugar al que por fin podían, simple y verdaderamente, pertenecer.